Buenos días, profesora y compañeros presentes. Junto a nuestro grupo, haremos una presentación sobre el pie, su definición, su descripción anatómica y las estructuras que lo componen para poder tener un correcto funcionamiento. Nuestro grupo se compone por Pedro Carrasco, Natalia Saldivia, Brian Velázquez, que es quien les habla, y Fernanda Vidal. Definición de pie. El pie se considera como un soporte para la posición bípeda por ser una estructura tridimensional variable. Es el eslabón más distal de la extremidad inferior que sirve para conectar el organismo con el medio que lo rodea. Además, es la base de sustentación del aparato locomotor y gracias a su peculiar biomecánica tiene la capacidad de convertirse en una estructura rígida y flexible en función de las necesidades para las que es requerido y las características del terreno en que se mueve. Es una estructura fundamental en la marcha humana y no es un elemento aislado, sino que forma parte de toda la extremidad inferior que se inicia desde la pelvis. Según su estadía se puede definir como pie estático, pie dinámico. El pie estático tiene la función de soportar y transferir el peso del cuerpo, se da gracias a la congruencia ósea. La firmeza es la calidad que debe conferir al pie su estabilización una vez que se coloca el pie en el suelo, para mantener apoyo. Pie dinámico. La recepción es la capacidad del pie para responder a la amortiguación del suelo cuando llega a apoyarse. La plasticidad es la adaptación del pie al relieve del suelo para que pueda moldarse a una superficie desigual o no horizontal. Definición de descripción anatómica. Son 26 los huesos que forman el pie, 14 falanges, 5 metatarsianos y 7 tarsianos. Con respecto a los huesos del tarso se encuentra el astrágalo, el calcáneo, el navicular, primer, segundo y tercer cuneiforme y el cuboides. El pie tiene tres segmentos funcionales, que son el posterior, central y anterior. En el posterior encontramos el astrágalo y el calcáneo, en el central los tarsianos y en el anterior los metatarsianos y las falanges correspondientes. El astrágalo recibe el peso de la pierna y lo reparte hacia anterior y post en proporción en 1:1 hacia anterior, navicular y cuboides y el posterior hacia calcáneo. Este forma cuneiforme y su parte anterior es más ancha que la posterior. Se ubica entre los malleolos lateral y medial, conformados por la tibia y la fíbula respectivamente. Los ligamentos del tobillo son quienes sujetan el calcáneo y el astrágalo. La articulación astrágalo-calcánea, de tipo sinovial plana, se compone de los huesos astrágalo y calcáneo, que articulan mediante tres carillas, anterior, media y posterior, formando el seno del tarso, que es donde se encuentra el ligamento astrágalo-calcáneo, que es quien une los dos huesos. Las dos caras de la articulación astrágalo-calcánea reciben el nombre de lateral y medial. Por posterior, en la cara superior del calcáneo es convexa y la cara articular de la cara inferior del astrágalo es cóncava. Así se forma una articulación incongruente que da paso a leves movimientos de inversión y eversión. La carga ejercida sobre el pie la soporta el astrágalo, quien se apoya en 2/3 anteriores del calcáneo. La articulación mediotarsiana y las articulaciones metatarsofalángicas también soportan el peso del cuerpo. El centro de gravedad se ubica en medio de los huesos naviculares, haciendo que en una bipedestación normal se abran en un ángulo de 30 grados. Las articulaciones subastragalina, la astragalo-escafoidea, cuboidea y las articulaciones distales metatarsofalángicas son articulaciones funcionales que soportan la carga del pie. Dentro de las articulaciones que dan forma a lo que conocemos como pie, tenemos también las articulaciones interfalángicas, articulaciones de tipo gínglimo o bisagra, que se presentan a nivel de los dedos de los pies, uniendo las falanges, y disponiéndose de forma que la falange proximal se une a la falange media, y la falange media se une a la falange distal. Esta articulación es quien permite la flexión de los dedos de los pies. Articulación astrágalo-escafoidea. Esta articulación del pie se forma del hueso astrágalo y navicular, donde el hueso astrágalo se inserta en la cara acampanada del hueso navicular.
Esta articulación, junto a la articulación calcáneo-cuboidea, forman parte de la articulación transversa, también llamada mediotarsiana del tarso, y genera los movimientos de inversión y eversión. Las dos articulaciones nombradas anteriormente, la astragaloscafoidea y la calcáneo-cuboidea, forman la articulación transversa del tarso, que se denomina articulación de Chopard, debido a que es el punto de amputación del pie. Los movimientos de esta articulación corresponden a pronación y supinación, aducción y abducción, e inversión y eversión. La supinación y pronación se realiza en torno a un eje largo antero-posterior del pie. La aducción y abducción realiza movimientos horizontales de la porción anterior en dirección opuesta al plano longitudinal, y la inversión y eversión corresponden a un giro de la planta del pie para situarla enfrente al otro. Movimientos del pie. El movimiento completo del pie es complejo, ya que involucra los tres ejes y planos de movimiento. La flexión y extensión se realiza en el plano sagital, la abducción y aducción en el plano transverso. La aducción es cuando la punta del pie se dirige hacia adentro, hacia el plano de simetría del cuerpo, y la abducción cuando la punta del pie se dirige hacia afuera y se aleja del plano de simetría. Por su parte, la inversión y eversión ve su movimiento en el plano frontal. La inversión dirige el pie hacia la extensión y orienta la planta hacia adentro, y la eversión flexiona el pie sobre la pierna y dirige su planta de modo que quede mirando hacia afuera. El posicionamiento de la superficie plantar del pie se ve en la supinación y pronación. La supinación es cuando va bien hacia adentro y la pronación es cuando va bien hacia afuera, teniendo lugar en la articulación subastragalina mencionada anteriormente. La inversión y eversión son la combinación de la aducción y abducción y la pronación y supinación. La inversión es la combinación de supinación y aducción, y la eversión es la combinación de pronación y abducción. La inversión y eversión son de los movimientos más importantes del pie, puesto que movilizan casi todos los huesos del pie a excepción del astrágalo, e implican todas las articulaciones ubicadas debajo y enfrente de él. La bóveda plantar es una estructura modificable en curvatura y elasticidad, con el fin de adaptarse al terreno. Es un sistema viscoelástico que actúa de manera conjunta con sus estructuras osteoarticulares y músculo-ligamentosa. El hueso esponjoso es quien marca las fuerzas de compresión y los músculos y ligamentos marcarán la fuerza de distracción. Esta bóveda se mantiene gracias a los ligamentos interosos subastragalinos pertenecientes a la articulación ya nombrada. Estos ligamentos son el ligamento calcáneo-escafoide, el ligamento de Chopard, los ligamentos interosos internos, el ligamento calcáneo-cuboide y la pronuncia plantar. La bóveda plantar se constituye de 5 arcos longitudinales y 4 transversales. El arco longitudinal está desarrollado de forma casi completa antes de la edad de los 6 años y su apariencia es de un pie adulto. El pie crece de forma lineal con el resto del cuerpo hasta los 18 años en los niños y hasta los 15 años en las niñas. Todos los arcos longitudinales parten del calcáneo y se dirigen a la porción anterior del pie. Corresponden uno a cada metatarsiano. El primer arco lo forma el calcáneo, el astrágalo, el escafoides, la primera cuña y el primer metatarsiano. El segundo arco está compuesto por el calcáneo, el astrágalo, el escafoide, la segunda cuña y el segundo metatarsiano. El tercer arco lo está por el calcáneo, el astrágalo, la tercera cuña y el tercer metatarsiano. El cuarto arco por el calcáneo, el cuboides y el cuarto metatarsiano. El quinto arco por el calcáneo, el cuboides y el quinto metatarsiano. Por otro lado, tenemos los arcos transversales, que se aplanan cuando se van acercando al apoyo anterior y se diferencian bien desde posterior a anterior. El primer arco está formado por el astrágalo y el calcáneo, el segundo arco por el cuboides y el escafoides, el tercer arco por el cuboides y sus tres cuñas y el cuarto por los metatarsianos. Al estar de pie, el peso se reparte sobre 3 puntos de apoyo: la cabeza del primer metatarsiano, que aguanta casi todo el peso del cuerpo, la cabeza del quinto metatarsiano, concebido para soportar poco peso, y la tuberosidad posterior del calcáneo, hecha para recibir el máximo peso. El conjunto de estos puntos de apoyo compone los arcos plantares,
Entre los puntos de apoyo anteriores está el arco anterior, que es el más corto y el más bajo. Entre los dos puntos de apoyo externos se sitúa el arco externo, que es de longitud y altura intermedia. Por último, entre los dos puntos de apoyo internos se extiende el arco interno, que es el más largo y alto. Los arcos plantares se sostienen por medio de unos tensores ligamentosos y musculares. El arco interno es el más importante de los tres, tanto en el plano estático como en el dinámico. La bóveda plantar no forma un triángulo equilátero, pero al tener tres arcos y tres puntos de apoyo, sus puntos de apoyo están incluidos en la zona de contacto con el suelo o huella plantar. Su vértice está desplazado hacia atrás y el peso del cuerpo se ejerce en su vertiente posterior en un punto localizado en el centro de la garganta del pie. Los tres arcos de la bóveda, denominados anteriormente anterior, externo e interno, se mantienen en su forma gracias a grupos de músculos, a excepción del arco interno, que solo se sostiene de un músculo, que serán mencionados posteriormente. Por otra parte, tenemos otra estructura que se le conoce como fascia plantar, que sale del tubérculo medial de la cara anteromedial del calcáneo hacia anterior, para luego dividirse en 5 bandas que se insertan en cada dedo del pie. Estas bandas se dividen en la articulación metatarsofaríngica, para unirse a su cara interior y exterior. En esta división pasan los tendones flexores largo y corto. En ocasiones hay una banda lateral corta y fibrosa que se inserta en la base del quinto metatarsiano y pasa a recibir el nombre de ligamento calcáneo escafoideo lateral. No se conoce con exactitud la función en concreto de la fascia plantar, pero se cree que es sostener los arcos longitudinales. Esta fascia plantar se hace más firme en la extensión de dedos, ya que sus bandas anteriores, al dividirse, se insertan en la base de las falanges proximales, así la extensión de las falanges proximales aumenta la tensión en la fascia plantar. Huella plantar. La huella plantar es una forma de evaluación de bóveda plantar, ya que la forma de la bóveda plantar es quien define la huella del pie. Cuando existe una concavidad hacia cefálico de la bóveda plantar, se presentan alteraciones como el pie cabo y el pie plano, como se observan en la imagen. El pie cabo es una alteración que se produce de un levantamiento excesivo de la bóveda plantar, lo que puede generar problemas en la marcha cuando se da en forma excesiva. Sin embargo, este tipo de pie en primer o segundo grado no genera dificultades que un pequeño tratamiento médico. La otra forma de alteración de la bóveda es el pie plano, alteración cuya característica es un aplanamiento de la bóveda, quitando la curvatura natural del pie, lo que en su mayoría produce problemas en el uso del calzado común. Ambas alteraciones son congénitas, por lo que pueden ser tratadas en medicina para así poder mantenerse en un estado normal que no perjudique la movilidad de la extremidad ni que genere problemas en la marcha. Modelo hélice. Según Paparella, el pie es como un bloque horizontal de la misma longitud, anchura y grosor, donde la parte posterior del bloque ha girado en supinación y la anterior en pronación, dando lugar a una bóveda. Si este doble movimiento helicoidal se incrementara retorciéndose la hélice, o sea, cuando se enrosca y aumenta la altura de la bóveda plantar, aparecería un pie cabo. Y si se disminuyera deshaciéndose la hélice, es decir, cuando la hélice se desenrosca, el pie sería plano. Triángulo de carga. El pie tiene una estructura triangular con un lado inferior, que es la base que se subtiende por los músculos y los ligamentos plantares, un lado anterosuperior, que es donde se localizan los flexores del tobillo y los extensores de los dedos, y un lado posterior que contiene los extensores del tobillo y los flexores de los dedos. La forma normal de la planta del pie, que proporciona su correcta adaptación al suelo, es el resultado de un equilibrio entre las fuerzas propias a cada uno de estos tres lados, organizados sobre tres radios esqueléticos que se articulan a la altura del tobillo y del complejo articular del tarso. Una retracción de los ligamentos plantares o una contractura de ellos puede provocar una acentuación de la curva plantar, provocando un pie cabo, o también puede darse por una insuficiencia de los músculos flexores del tobillo. El aplanamiento de la curva plantar puede darse por una insuficiencia de las formaciones ligamentosas o musculares plantares, como un tono exagerado de los músculos anteriores o posteriores.
Cinemática. En torno al eje vertical y en el plano horizontal se realizan los movimientos de aducción y abducción, respectivamente en el Power, la figura 2 y la figura 3. La amplitud total de los movimientos de aducción y abducción realizados en el pie tan solo son de 35 a 45 grados. Sin embargo, estos movimientos de la punta del pie en el plano horizontal pueden ser producto de la rotación externa e interna de la pierna o de la rotación de todo el miembro inferior a partir de la cadera. En este caso son mucho más amplios y pueden alcanzar los 90 grados. En torno al eje longitudinal Z se puede observar los movimientos de supinación y de pronación, donde la amplitud de la supinación es de 52 grados y la amplitud de la pronación es de 25 a 30 grados. Se acaban de definir por abducción y aducción y pronación, supinación, movimientos que, en realidad, no existen en estado puro en las articulaciones del pie. De hecho, se podrá constatar que estas articulaciones están configuradas de tal forma que un movimiento en uno de los planos se acompaña obligatoriamente por un movimiento en los otros dos planos. Como se mencionó anteriormente que la inversión es la combinación de supinación y abducción, y la eversión es la combinación de pronación y abducción. El movimiento subastragalino medio es de 20 a 30 grados de inversión y de 5 a 10 grados de eversión. El movimiento funcional subastragalino durante la marcha es de 10 a 15 grados. Durante el ciclo de marcha, el talón contacta con el suelo en ligera inversión, seguido de la rápida eversión hasta un máximo de 5 a 10 grados, a 10% del ciclo de marcha. Artrocinemática en los movimientos de inversión y eversión. En el movimiento de inversión, el músculo tibial posterior desplaza el escafoides, que deja al descubierto la parte superior externa de la cabeza del astrágalo. El escafoides desplaza el cuboides mediante los ligamentos escafocuboideos. El cuboides, a su vez, desplaza el calcáneo, que se introduce por delante, debajo del astrágalo. El seno del tarso se abre al máximo, mientras los dos haces del ligamento interóseo se tensan. El tálamo queda al descubierto en su porción calcáneo-astragalina. Se entreabre por arriba y por detrás. En el movimiento de inversión, el calcáneo se desplaza a la inversa, pues su extremo anterior va hacia adentro y tiende a acostarse sobre su cara externa. Las carillas pivote permanecen en contacto entre sí. La superficie subastragalina se desplaza sobre el tálamo, dejando al descubierto la parte antero-inferior de este, y por delante, la carilla de inversión del astrágalo, nombrada anteriormente, reposa sobre la carilla horizontal del proceso mayor del calcáneo. Por lo tanto, estas dos posiciones son evidentemente inestables, incongruentes, de forma que solicitan al máximo los ligamentos. En resumen, podemos decir que el escafoides y el cuboides se desplazan hacia adentro, lo que dirige el antepié hacia adelante y dentro. Al mismo tiempo, gira en torno a un eje antero-posterior, que pasa por el ligamento de Chopard, que de este modo trabaja en elongación y torsión. Esta rotación, consecuencia del ascenso del escafoides y del descenso del cuboides, realiza una supinación. La planta del pie mira hacia adentro debido al descenso del arco externo, y la carilla cuboidea, que corresponde al quinto metatarsiano, mira hacia abajo y hacia adelante. Y por ascenso del arco interno, la carilla para el primer cuneiforme del escafoides mira hacia adelante. En el movimiento de eversión, el peroneo lateral corto, que se inserta en la apófisis estiloides del quinto metatarsiano, desplaza el cuboides hacia afuera y atrás. El cuboides desplaza el escafoides, que deja al descubierto la porción superinterna de la cabeza del astrágalo, al igual que el calcáneo, que se desplaza hacia atrás. Por debajo del astrágalo, el seno del tarso se cierra y el movimiento se detiene por el impacto del astrágalo contra el suelo del seno del tarso. La parte postero superior del tálamo queda al descubierto. En la eversión, el extremo anterior del calcáneo se desplaza hacia afuera y tiende a acostarse sobre su cara interna. En este movimiento, ambas carillas permanecen en contacto, de manera que forman un pivote. Por su parte,
la superficie subastragalina se desliza hacia abajo y delante sobre el tálamo hasta impactar con el suelo del seno del tarso. Por póstero superior, el tálamo queda al descubierto. Por anterior, la pequeña carilla astragalina se desliza hasta contactar con la carilla oblicua del calcáneo. Por este motivo, estas dos carillas se denominan carillas de eversión. En resumen, podemos decir que tanto el escafoides como el cuboides se desplazan hacia afuera, lo que dirige el antepié hacia adelante y hacia afuera. Al mismo tiempo, gira sobre sí mismo en el sentido de la pronación debido al descenso del escafoides y la abducción del cuboides, cuya carilla quinta mira hacia adelante y hacia afuera. Análisis muscular. Los músculos del pie por fuera se denominan extrínsecos, al tener su origen fuera de este. Sin embargo, pueden actuar sobre él. Por otra parte, los músculos de origen intrínseco se originan dentro y se insertan directamente en los huesos. En los músculos extrínsecos tenemos los flexores plantares, que se conforman de los músculos gastrocnemio, el sóleo, el tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo. Los tres últimos se encargan de la flexión plantar, pero el sóleo y el gastrocnemio son los principales en esta acción. De los músculos motores de la inversión y eversión, en la inversión está el músculo tibial anterior, que se puede ver en la primera imagen, el músculo tibial posterior, que se puede ver en la segunda imagen. En la eversión, los músculos son el peroneo lateral largo, que se puede ver en la tercera imagen, el peroneo lateral corto, que se puede ver en la cuarta imagen, y el tercer peroneo, que se puede ver en la quinta imagen. Los músculos de la bóveda plantar. En el arco anterior podemos encontrar el músculo tibial posterior, que se origina en la cara posterior de la tibia por debajo de la línea del sóleo. Este se inserta en la tuberosidad del hueso navicular, todos los cuneiformes, cuboides y bases del segundo al cuarto metatarsiano. Tiene como función flexionar plantarmente el pie a nivel de la articulación talocrural e invierte el pie. El segundo músculo es el peroneo lateral largo, que se origina en la tuberosidad externa de la tibia y la cabeza de la fíbula. Se inserta en la cara plantar de la primera cuña y del primer metatarsiano, y tiene como función aductor, pronador y estabilizador del arco plantar. El tercer músculo que podemos ver es el flexor propio del dedo gordo, que se origina entre los dos huesos sesamoideos. Se inserta en la segunda falange del dedo gordo y tiene como función flexionar el dedo gordo. El aductor del dedo gordo se origina en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo, retináculo flexor y aponeurosis plantar. Este se inserta en la cara medial de la base de la falange proximal del primer dedo y tiene como función abducir y flexionar el primer dedo. En el arco externo podemos encontrar el músculo peroneo lateral corto, que se origina en el tercio medio de la cara externa de la fíbula. Se inserta en el estiloide del quinto metatarsiano y tiene como función aductor del antepié hacia afuera. El segundo músculo es el peroneo lateral largo, que se origina en la tuberosidad externa de la tibia y la cabeza de la fíbula. Este se inserta en la cara plantar de la primera cuña y del primer metatarsiano, y tiene como función aductor, pronador y estabilizador del arco plantar. El tercer músculo es el aductor del quinto dedo, que se origina en la apófisis medial y lateral de la tuberosidad del calcáneo, la aponeurosis plantar y tabique intermuscular. Este se inserta en la cara lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo y tiene como función abducir y flexionar el quinto dedo. En el arco interno podemos encontrar el músculo aductor del dedo gordo, que se origina en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo, retináculo flexor y aponeurosis plantar. Se inserta en la cara medial de la base falange proximal del primer dedo y tiene como función abducir y flexionar el primer dedo. Músculos intrínsecos. Aductor del dedo gordo. Tiene dos cabezas. La cabeza oblicua se origina en las bases del segundo al quinto metatarsiano y la transversa se origina en los ligamentos de las articulaciones metatarsofalángicas del dedo 3 y 5. Los tendones de ambas cabezas se insertan lateralmente en la base de la falange proximal del primer dedo. Su función es que abduce el primer dedo y mantiene el arco transverso del pie.
Flexor corto de los dedos. Se origina en el proceso medial de la tuberosidad del calcáneo, aponeurosis plantar y tabique intermuscular. Se inserta en ambos lados de las falanges medias de los 4 dedos laterales. Es flexor del segundo al quinto dedo. Cuadrado plantar. Se origina en los lados medial y lateral de la cara plantar del calcáneo. Se inserta en el borde posterolateral del tendón del flexor largo de los dedos. Corrige la tracción oblicua del tendón del flexor largo de los dedos. De este modo ayuda a la flexión de los dedos del pie. Lumbricales. Se originan en los tendones del flexor profundo de los dedos. Se insertan en la cara medial de las expansiones extensoras de los 4 dedos laterales. Flexionan las falanges proximales a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas. Extienden las falanges a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Flexor largo de los dedos. Se origina en la parte medial de la cara posterior de la tibia, inferior a la línea del sóleo. Se inserta en la cara plantar de las bases de las distintas falanges distales de los 4 dedos laterales. Es flexor de los 4 dedos laterales. Flexiona plantarmente el pie a nivel de la articulación talocrural y sostiene los arcos longitudinales del pie. El músculo flexor corto del dedo gordo se origina en las caras plantares del hueso cuboides y del hueso cuneiforme. Se inserta en ambos lados de la base de la falange proximal del primer dedo y es el flexor de la falange proximal del dedo. Por otra parte, el músculo flexor corto del quinto dedo se origina en la base del quinto metatarsiano. Se inserta en la cara lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo y es el flexor de la falange proximal del quinto dedo. Los músculos interóseos plantares se originan en las bases y caras mediales del tercer al quinto metatarsiano. Se insertan en las caras mediales de las bases de las falanges proximales del tercer al quinto dedo. Son aductores del segundo al cuarto dedo del pie. Flexionan las articulaciones metatarsofalángicas y extienden las falanges. Los músculos interiosos dorsales se originan en los lados adyacentes del primer al quinto metatarsiano. El primero se inserta en la cara medial de la falange proximal del segundo dedo y del segundo al cuarto se insertan en las caras laterales de los dedos 2 al cuarto. Son abductores del segundo al cuarto dedo. Flexionan las articulaciones metatarsofalángicas y extienden las falanges. Esta es nuestra bibliografía consultada. Aquí adjuntamos los libros donde obtuvimos la información y las referencias. Muchas gracias por su atención.